del 2 de febrero del año 2026 a una emisión más del programa, su programa favorito y educativo de esta programación, de esta barra de Sicaju Radio. Felices audiencias. El día de hoy, maestro Benjamín Muñiz, le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Maestro Mogollán, siempre un placer saludarlo y feliz por la gran invitada que tenemos el día de hoy. Así es, maestro. El día de hoy, felices audiencias se congratula al tener a esta máxima exponente del derecho. Y querida amiga de nosotros, maestra, siempre le he dicho a ustedes una inspiración, es una gran referencia en lo particular para su servidor. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y pues nada, sin mayor preámbulo, muchas gracias, maestra Nancy Villafán, por acompañarnos esta tarde. No, hombre, yo súper afortunada porque además de la admiración que les tengo como pues profesionales en el ámbito jurídico, es la admiración y el cariño que les tengo en el ámbito personal. Los quiero muchísimo y muchísimas gracias a Sicajú por este espacio en el que hoy todavía seguimos comiendo tamales, porque ya acabamos el día de ayer con el maestro Ambriz, que hasta mañana empezamos la dieta. Entonces, yo sí cumplí con mi chamba de hacer tamales y sigo tragando tamales hoy todavía. Perfecto, es que sí es imposible y luego que no esté frío, pues más, ¿no? Ay, sí, 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 pero listísima para hablar con ustedes, para charlar con ustedes y divertirnos. Evidentemente, frente a la audiencia no podemos divertirnos como cotidianamente, pues lo hacemos, ¿verdad? Hoy nos vamos a comportar decentemente, o intentaremos, ¿verdad? Venir a comportarnos decentemente. Lo intentaremos, Nancy, no prometo nada en esta ocasión. Listo, listo, Perfecto. ustedes indican. Sí, listo. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy queremos abordar un tema con usted, maestra, respecto, bueno, aquí hemos hablado muchas veces respecto al sistema integral de justicia penal para adolescentes. Hemos hablado de peculiaridades del sistema, derechos de la persona adolescente, todo este tema de lo que rodea al adolescente inmiscuido en el sistema de justicia penal para adolescentes. Fíjense que no sé cuál sea su opinión, amigos. Yo sigo teniendo un tema cuando dicen adolescente en conflicto con la ley penal. No sé si sea válido o no. Yo por ahí alguna vez escuché a una juez decir, no es en conflicto, es en contacto con la ley penal, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, no puedes decir que esté en conflicto si le estás dando un sistema de justicia penal integral. Garantista. Entonces sería hasta como contradictorio. Pero, ¿qué opinan ustedes? Digo, para ir abriendo bocado, ¿qué opinan de este tema, de este adjetivo? ¿Sí son adolescentes en conflicto con la ley? Pues, a mí tampoco me gusta el término en conflicto porque pareciera que efectivamente todo el sistema iría en contra de ellos, ¿no? Y al contrario, hoy creo que el sistema busca visibilizar a los adolescentes, busca incluso ser un sistema mucho más amigable con el adolescente, que yo creo que ahorita si vamos empezando a calentar motores, y socialmente, yo siempre se los he dicho a ustedes en público y en privado, yo creo que nos hace falta mucho por socializar del sistema integral de justicia para adolescentes, ¿no? Quizá cuando lo vemos de lejos decimos, ay, sí, el adolescente, sí, pobre, vamos a entender incluso hasta su contexto, de dónde proviene, pero cuando conocemos de víctimas, personas que fueron víctimas cercanas de adolescentes, lo decían ustedes, ¿no? Con el maestro Hidalgo, a veces vemos solamente al monstruo que queremos ver y el sistema se pretende lanzar en contra de ese adolescente. Hace poquito leía que por ahí a alguien, ya saben ustedes que en tema de política pues siempre tenemos a políticos muy brillantes, y a algún político brillante se le ocurrió presentar una iniciativa para reducir la edad de los adolescentes y que estos pues puedan ser sometidos al sistema de justicia, ¿no? Incluso hacer, pues hemos visto que se han presentado diversas ideas socialmente hablando, en donde se ha pretendido incluso que el adolescente, cuando comete cierto tipo de conductas, pues, pueda ser juzgado como si se tratara de adulto, como lo vemos en el sistema de justicia en Estados Unidos, ¿no? Todos vemos a los niños, vemos a las niñas, vemos a los adolescentes, pero cuando ellos cometen alguna conducta y nos enteramos muchas veces de la gravedad de este tipo de conductas, respecto de las víctimas, pues ahí queremos solamente sancionar, reprender al adolescente. Y si se puede reprenderlo, incluso yo creo que si en nuestro país estuviera permitida la pena de muerte, seguramente yo creo que sí, y que sí se pediría la pena de muerte para muchos de estos chicos o chicas que se ven relacionadas con este tipo de conductas, ¿no? Sí, maestra. Amigo Benja. Pues coincido en el tema de que no son adolescentes en conflicto con la ley penal. Creo que
de repente pecamos pues de ser muy por encimita, ¿no? Es más fácil encasillar a todos diciendo están en conflicto con la ley penal porque no nos gusta meternos más a fondo y empezar a descubrir o entender qué es lo que está sucediendo. Y digo, ustedes saben en particular que de repente podemos tener puntos de vista un poco diversos respecto a ciertos tópicos en particular, pero a final de cuentas sí nos falta sociabilizar el sistema integral, sí nos falta hacer que la gente entienda, incluso que muchos abogados lo entiendan, porque hay abogados que tampoco entienden la profundidad del sistema. Y desgraciadamente lo comentamos hace 8 días, si no mal recuerdo, Mogo, hace falta que el sistema funcione como debería de funcionar. Porque lo que sucede mucho en México, la ley puede ser hermosa, la ley puede estar perfecta y la aplicación de repente tenemos serios conflictos, ¿no? Entonces, creo que una manera de hacer que mejore sí es justamente sensibilizar y de entrada hablar las cosas como son. ¿Son adolescentes en conflicto con la ley penal? No, no lo creo. Es un mal término desde mi punto de vista. Qué bueno. Así Sí, yo es. también, y justamente ahorita me surgió mucho porque por ahí hace no mucho entré a una clase de un personaje ahí como muy popular y traía muchos adjetivos, pero sí, yo no coincido mucho con el adjetivo de en conflicto con el eje. Pero, pues bueno, muchas gracias. Sus aportaciones son bastante buenas para mí, porque de repente siento que ando solo en este barco y sé que hay gente que me acompaña, que mi barrio me respalda. Muchas gracias. El barrio te respalda, Vale, Mogo. maestra. No está solo, no está solo. Gracias. Gracias. Ok, entonces ya entrando en materia. Maestra, en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, lo platicábamos creo que una vez. Yo personalmente creo que sí existe una desventaja entre el adolescente y la víctima. Partiendo esencialmente de la literalidad de la ley nacional, donde nos dice o permite que el adolescente, más bien, que los padres no se hagan cargo de la reparación del daño, sino que la reparación del daño tiene que ser un esfuerzo propio del adolescente, ¿no? Entonces, en muchos de nuestros asuntos, los adolescentes cumplen su medida de sanción, si es que es el internamiento, y la reparación del daño se acaba. Ya no hay ninguna retribución o ninguno de los objetivos de la reparación del daño. ¿Cómo puede usted dar a la víctima frente al adolescente en el sistema integral de justicia penal? Híjoles, es que yo partiría de dos temas. Uno, cuando hablamos de las víctimas en condición de adultos, de la conducta desplegada por el adolescente, ¿no? Pero cuando hablamos de víctimas que se encuentran en la misma condición de adolescencia respecto del adolescente, esto voy a utilizar un tema, un caso práctico, ¿no? Hace poquito supimos, por medios de comunicación, evidentemente, porque sí, cuando se cometen conductas delictivas por personas adultas que resultan, voy a utilizar un término socialmente, que resultan conductas atroces para lo que nuestra sociedad pues está acostumbrada a ver, pues imaginemos qué es lo que pasa cuando un adolescente comete una conducta respecto de otra persona adolescente. Hace poco, y creo que lo comentaba con usted, maestro Mogollán, el caso del adolescente que tenía una noviecita, también ambos estudiaban en la secundaria, y resulta que X día, pues seguramente pues ellos como cualquier otro adolescente, yo solamente les pediría a ustedes que recuerden sus noviazgos en la adolescencia, pues sentíamos que ahí nos íbamos a quedar, ¿no? Que era el amor para toda nuestra vida y que ahí nos íbamos a quedar. Era la primera vez que sentíamos ese cosquilleo, seguramente ese hormigueo. Y bueno, pues el adolescente se encuentra justo en ese punto, ¿no? Seguramente era su primer enamoramiento. Era la primera vez que le rompían el corazón y bueno, pues el adolescente tratando de situarse en el cómo reaccionan las personas adultas o muchas veces el contexto, el alrededor en el que él se encuentra, pues buscó a la chica no quiso regresar con él, hubo por ahí algún tema conflictivo entre ellos y bueno, a él se le hace fácil agredir a la niña adolescente, ¿no? Y cuando esto sucede, pues inmediatamente empieza el tema social, el ruido social, a ver, ¿y por qué en un caso de adultos? Porque ahí sí reprenderían como si fuera tentativa de feminicidio. ¿Y por qué en un caso de adolescente no hacen esto, no? O el caso de las dos personas, las dos chicas, el caso de Mariana y el caso de Valeria,
que una era adolescente, la otra ya había tenido ya tenía más de 18 años para cuando sucedió el hecho, pero seguían hablando de situaciones que en un contexto social pues no se sancionan de la misma manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos a una víctima adolescente respecto de nuestro adolescente? Porque nuestro sistema, pues ustedes lo han visto, ustedes lo han platicado en este espacio. Cuando hablamos del sistema integral de justicia para adolescentes, pues nuestro punto de partida es el adolescente, porque ya en sí ya está en una condición de vulnerabilidad en donde la ley tiene que ser amable, tiene que ser accesible con él, la ley tiene que ser protectora y garante con él, independientemente de que las circunstancias se den o no se den garantes como la ley lo establece, pues la ley nos dice que así deberíamos de tratar al adolescente. Pero ¿qué pasa cuando del otro lado encontramos a una víctima que está en la misma circunstancia, que está en las mismas condiciones? Aquí socialmente el ruido es horrible, porque entonces aquí es cuando la sociedad empieza, ay, es que ¿por qué los tratan así? ¿Por qué no los saben educar bien? Bueno, es que yo tengo un punto de partida. Si nuestros niños y nuestros adolescentes, nuestras niñas, nuestras adolescentes se encuentran muchas veces en este tipo de situaciones, es porque como sociedad también no hemos asumido la labor que nos corresponde, ¿no? Porque es muy fácil voltear a ver y decir, ay, es que el niño de la calle o el niño que vive en la calle, cuando realmente todos de alguna forma nos hacemos partícipes de esas condiciones. A mí me causa, no sé, esa sensación de, yo tengo dos hijos, ustedes lo saben, uno pues está en aborrecencia y es mi dolor de cabeza en muchas ocasiones por la falta de comprensión, ¿no? Porque es muy bonito hablar de las adolescencias, pero yo se lo he dicho al maestro Mogollán, las adolescencias no se comprenden hasta que no las vives de frente. Es muy bonito poder hablar de las adolescencias, pero de verdad que no las comprendemos hasta que no las vemos de frente, ¿no? Y mi otro chiquillo pues, tiene 8 años, ya está también en la puerta de la pubertad, a ver cómo nos va con él, pero es muy difícil encontrarte un niño que vive en la calle o un niño que está en condición de calle y no pensar en el futuro que le espera ese niño, o peor aún cuando se trata de una niña en condición de calle, ¿no? Porque a lo mejor vas pasando con el carro, vas pasando en la calle y sí sacas la monedita de 5, 10 pesitos, hasta le invitas un taco de lo que tú traes, pero pensemos a futuro qué va a pasar con este jovencito. Es muy fácil que en la calle, si los niños que están en nuestras casas, es muy fácil que de repente se toque con el contexto de las drogas, pues un niño en condición de calle es mucho más sencillo que se toque en algún momento de su vida con el contexto de las drogas. Y las niñas, pues es mucho más sencillo que se topen con un contexto de abuso sexual, que a muy temprana edad estén en condición de embarazo y que después de un embarazo venga otro embarazo. Cuando vemos a estos niños que se relacionan con esas conductas delictivas, porque sí, pues jurídicamente el término es adolescencia, pero en realidad siguen siendo niños, ¿no? Siguen siendo niños. El tema de ponerse de frente con sus víctimas, pues pesa mucho la cuestión social, pesa mucho también la falta de protección jurídica hacia las víctimas, porque yo creo que ahí la labor para nuestros órganos jurisdiccionales especializados en el sistema integral de justicia para adolescentes debe de ser doblemente complicada. Por un lado, tienes que salvaguardar los derechos del adolescente y por el otro lado tienes que salvaguardar los derechos de la víctima. Sí, la ley es corta, pero yo soy pro víctimas y yo creo que aquí nos falta muchísimo por echar a andar toda una mecánica a fin de que las víctimas sean salvaguardadas de su derecho. Yo siempre he estado bajo la postura a partir de la reforma constitucional de junio de 2008 que si el constituyente tenía una intención que posteriormente se nos ha ido olvidando en cuestiones prácticas o incluso en las legislaciones secundarias, si había una verdadera intención en esa reforma constitucional de junio de 2008, era salvaguardar, reconocer los derechos de las víctimas en el procedimiento penal. Aquí no podemos hablar de víctimas de primera, víctimas de segunda, ni víctimas de tercera calidad o de tercera categoría. Las víctimas son víctimas. Yo les voy a poner un ejemplo que siempre utilizo en clase, justamente en las clases que apenas dimos sábado y domingo en la maestría que coordina el maestro Mogollán en Sicaju. Yo les hablo mucho de esto. Al imputado, pues el imputado circunstancialmente por cuestiones accidentales, por torpeza de él, se pudo haber visto involucrado en una conducta delictiva. O porque él tenía la intención, porque realizó todo el intercriminis, porque él configuró el resultado que siempre tuvo en mente. El imputado va a la fiesta porque él decide ir a la fiesta, porque circunstancialmente no le tocó de otra y lo ves en la pachanga. En el caso del Ministerio Público, pues el Ministerio Público va a la fiesta porque sin el Ministerio Público evidentemente no va a haber diversión en la fiesta.
Si hay un defensor, ya sea público o sea privado, pues él va a la fiesta porque él sabe que va a obtener una ventaja, ¿no? Si es un defensor particular, pues él va a cobrar. Si es un defensor público, pues salgan bien las cosas o salgan mal, de todas maneras él va a cobrar. En el caso de la víctima, pues a la víctima la subes a la fiesta sin haberle preguntado si quería ir a la fiesta. La víctima ya está ahí y lo menos que tienes que hacer a favor de la víctima es salvaguardar sus derechos. Y el salvaguardar sus derechos no solo es porque así se encuentra establecido en la norma jurídica, sino porque en realidad yo sí soy de la idea de que necesitamos una verdadera especialización para poder hablar de la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Porque yo les preguntaría a ustedes, Benjamín y Maestro Mogoya, ¿cuántas veces no han subido ustedes a audiencia? En el caso, por ejemplo, de las víctimas, muchas veces llegan los asesores jurídicos públicos, en Timbuktu pasa mucho eso, y tú ves a un asesor jurídico público que llega incluso hasta sin carpeta de investigación en la mano. Y en el momento en el que le dan el uso de la voz, él nada más manifiesta que acepta y protesta el cargo, ya medio le explicó a la víctima de qué se trata el espectáculo, acepta y protesta el cargo, y tú lo ves que entra sin carpeta de investigación, pero en el momento de que le toca hacer el uso de la voz, pues él se va a limitar a decir que se adhiere a todo lo que el Ministerio Público está llevando durante el desarrollo de la audiencia. ¿Qué derechos se está salvaguardando a favor de esa víctima? Evidentemente, ningún derecho se está salvaguardando a favor de esa víctima, porque dejen ustedes el 20 de la Constitución en su apartado C. Dejen ustedes el 112 de la Ley General de Víctimas, sino que en realidad no sabemos cómo materializar los derechos de las víctimas. Ahora vamos a trasladarnos a adolescentes. En adolescentes, el asesor jurídico también debe de ser especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes. Pero entonces aquí yo hablaría de una doble carga, porque tendrías que estar especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes, pero además tendrías que estar especializado en el acompañamiento. Esto significa la representación y asesoría a favor de las víctimas de los delitos. ¿Cuántas veces a ustedes en audiencia no les ha tocado, por ejemplo, que tienes un asesor jurídico que en sí es conflictivo? Porque el asunto en adolescentes es muy, voy a decirlo así, es como si fuera una liga, se puede estirar cuantas veces tú quieras para incluso poder llegar a un acuerdo reparatorio, para poder llegar a una suspensión condicional del proceso penal. Incluso en adolescentes, lo decía la maestra Ame la semana pasada, pues el uso de los mecanismos alternativos, la misma ley lo dice, es prioritario el uso de un mecanismo alternativo para poder generar una solución alterna. Y aquí vamos con la idea, que ese es el chip mal implementado que tenemos, que vamos a obtener siempre un beneficio de la reparación del daño hablando en su vertiente material o en su vertiente económica, y no es así. Yo por eso aquí yo veo la necesidad de una doble especialización, no solo especializarte en el tema del sistema integral de justicia para adolescentes, sino especializarte en lo que significa el acompañamiento victimal. Hace poquito que empecé pues a trabajar con el maestro Mogollán el tema de la victimología, pues estamos viendo cuestiones bien profundas, porque no solamente necesitas ser licenciado en Derecho, y sí les voy a decir una cosa, la Suprema Corte en los criterios que en su momento se emitieron, sí habló de la necesidad de una asesoría jurídica especializada, pero exclusivamente en los casos en donde se dé el acompañamiento, representación y asesoramiento de niños, niñas y adolescentes en tratándose de delitos de índole sexual. Hasta ahí. Pero yo creo que sí necesitamos hablar de una verdadera asesoría jurídica de tipo especializado, ¿no? Porque muchas veces viene el tema de en donde te encuentras el conflicto en sí, es en el asesor jurídico que debería de comunicar de manera sencilla a las víctimas que el sistema integral de justicia para adolescentes, primero, no hablamos ni tan siquiera de pena. Hablamos de sanción, y la sanción de internamiento, que yo siempre he dicho que el derecho penal se ha caracterizado históricamente porque si no hay castigo llamado cárcel o sangre, entonces decimos que el derecho penal no sirve, no es funcional. Entonces aquí nos tenemos que quitar esa idea. Aquí no va a haber ni sangre ni castigo. Aquí lo que menos va a haber, incluso de manera excepcional, pues es el tipo de internamiento, ¿no? Y tenemos que hablar que no va a haber una cantidad económica. Entonces aquí, si me lo permiten, yo creo que utilizaría incluso este espacio para hablar de la necesidad de la especialización de las asesorías jurídicas para que hagan válidos los derechos de las víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Yo he insistido muchísimo, Benja, con el maestro Mogollán, sobre la necesidad de que aprendamos a utilizar estos otros recursos adicionales, como es el acceso a la CEAP. Si hoy la CEAP
pareciera que está de mero adorno, pues es porque, uno, de inicio, cuando surgió la SEAP, llegaron compensaciones subsidiarias a ser cobradas por millones de pesos. La SEAP quedó pobre, luego se intentó regularizar a través del reglamento de la misma SEAP. Luego, cuando viene el reglamento de la SEAP, le recortamos presupuesto a nivel anual de la federación y ahorita, bueno, ya ni tan siquiera hay un presupuesto federal destinado para que funcione la SEAP, ¿no? Y porque además, en términos prácticos, los abogados nos quedamos cortísimos conociendo el tema del proceso penal, pero no sabemos cómo se desarrolla el procedimiento administrativo para poder acceder, para que una víctima, uno, se le reconozca su calidad de víctima dentro del procedimiento penal y número dos, pueda acceder a un registro a través del inicio de un expediente administrativo ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y luego entonces se haga realidad esa figura de la compensación subsidiaria. Creo que ahí estamos cortísimos, por eso es que decimos, bueno, es que el sistema integral de justicia para adolescentes solamente favorece al chamaco, pero no favorece a la víctima. Bueno, es el sistema en sí tiene que estar diseñado para favorecer al adolescente, porque históricamente al adolescente lo hemos maltratado de cuantas maneras se nos ha podido presentar jurídicamente hablando. Y del otro lado, pues tienes una víctima que hace muy poquito se empezaron a reconocer sus derechos y hace muy poquito voy a retrotraerme hasta el 2013. Y eso porque en el 2011 fuimos obligados a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque aunque en el 2008 se incorpora el 20 apartado C para tratar de materializar los derechos de la víctima de índole constitucional, pues todavía seguíamos viendo audiencias en donde le decíamos, es que el Ministerio Público representa a la víctima, ¿no? Cuando el Ministerio Público en sí, la misma reforma ya le había quitado la función de representar a las víctimas, era un representante social. Obviamente, no puedes representar a las víctimas y a su vez pretender que seas objetivo con el desarrollo de la investigación, porque sería tanto como si viene Benjamín a pedirme como abogado defensor de Juan Pistolas un acto de investigación y le digo, ay, a ver, pero ¿qué quieres ese acto de investigación? No, es para destruir mi teoría del caso. No, entonces mejor no te ordeno nada, porque pues entonces si te ordeno ese acto, yo me quedo sin salvaguardar los derechos de las víctimas. Pues es que esa es justamente la intención de la reforma, que el Ministerio Público funcione de manera objetiva, que el Ministerio Público haga su chamba de investigar para lograr el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, aquí yo siempre lo he dicho porque soy muy neta al hablar. Creo que nuestro sistema es bien hipócrita, de verdad. Creo que nuestro sistema es bien hipócrita, ¿no? Y nos hemos concentrado en ser un sistema de doble moral. Por un lado digo, ay, sí, vamos a tener un sistema integral de justicia para adolescentes. Primero lo intentamos con un sistema especializado. No funcionó. Bueno, ahora vamos a tener un sistema integral. Pero por el otro lado digo, vamos a salvaguardar los derechos de las víctimas, pero no te he enseñado cómo se salvaguardan los derechos de las víctimas, porque todos nosotros estamos concentrados en aprender cómo defender a personas imputadas, pero no nos hemos concentrado también en cómo salvaguardar los derechos de las víctimas. Sí, claro, por supuesto. Materialmente tienes ahí a los asesores jurídicos públicos, pero pues con el perdón de Dios y de las asesorías jurídicas públicas, pues muchas veces el acompañamiento que se les da a las víctimas es casi, casi, discúlpame, pero así estoy mejor, ¿no? Más vale ir sola que mal acompañada. Entonces, creo que nuestro déficit va desde estas condiciones. Por eso es que en el sistema integral de justicia para adolescentes, pues no podemos hablar de un verdadero acompañamiento a las víctimas si a quien tienes como asesor jurídico se ha medio concentrado en medio entender el sistema de justicia para adolescentes, pero por el otro lado desconoce en realidad en qué consiste una representación y asesoramiento real para las víctimas de los delitos, ¿no? Y vemos estas condiciones que establece la ley, en donde decía el maestro Mogollán que la reparación del daño provenga prioritariamente de las circunstancias del adolescente. Pues sí, claro, maravilloso cuando el chamaco tiene 16, 17 años, que a lo mejor ya lo puedes mandar a que realice cierto tipo de actividad y que genere por ahí un algo, ¿no? O maravilloso si el chamaco lo aprendiste cuando ya tenía más de 18 años y la abuelita se apiadó de él y generó a favor de él un fideicomiso, pero cuando no tiene absolutamente nada, no tiene ni recurso, o te encuentras con un chamaco que además no tiene ni condiciones para poder desarrollarse en un ámbito laboral y poder obtener con ello recurso económico, pues híjoles, está canija la situación, ¿no? Y eso ustedes lo ven todos los días en salas de audiencia, porque incluso vamos a encontrarnos con las circunstancias en donde súmale que el chamaco tiene algún tipo de adicción. O súmale que el chamaco viene de un contexto de violencia y son muchas nuestras adolescencias que van caminando solas por la vida, ¿no?
Sí, maestra. ¿Te das cuenta, Benja, cómo siempre intentamos hacer un programa bonito, pero siempre acabamos decepcionados y tristes de la realidad del sistema? Total, No, 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 que con el largo totalmente, Murillo ya me dolió. nos queda muy claro esa vez que estábamos ahí en el foro, en el Congreso de Tlacaele, que nos dije, déjense de ser hipócritas. O sea, a final de cuentas, los adolescentes los tratamos como adultos. Entonces, es la bandera que usamos siempre el buen Benjamín y yo. Ay, maestra, Benja, rescato este tema que dice la maestra. Yo, Estado, no te he enseñado a ti cómo defender víctimas. ¿Cómo te exijo si no te he enseñado? Es que ¿Consideras que es a propósito? es un tema, y lo he comentado también en muchas ocasiones, seguimos creyendo que el Ministerio Público representa a la víctima. Y si el Ministerio Público representa a la víctima, ¿para qué carambas queremos entonces la figura del asesor jurídico? Pero los asesores jurídicos también son reflojos, muchas veces aún los privados, y lo que decía ahorita la maestra Nancy. Ah, por dos, ¿no? Lo que dijo el MP. Y literal, bueno, no por dos, me adhiero, para ser técnico, ¿no? Para utilizar lenguaje jurídico. Y es un tema porque el Ministerio Público es el representante social y eso es algo que les he dicho muchas veces en clase, porque incluso en clase salen con el tema de, no es que el Ministerio Público es el que encabeza el ala de la acusación. Yo tengo mis temas con eso, porque el Ministerio Público sí es el que acusa, sí estoy de acuerdo, en su carácter de representante social, no de representante de la víctima. Y al ser representante social, queramos o no, la víctima es parte de la sociedad, el imputado es parte de la sociedad. Por eso tiene que ser objetivo. Por eso hay un asesor jurídico y hay un abogado defensor. Y si seguimos con estas cuestiones es donde empezamos a tener serios conflictos, porque incluso la figura del asesor jurídico, incluso en el sistema penal para adultos, tenemos mucha para cuestión de reparación integral del daño, ¿no? Incluso, ¿qué sucede? Lo que hablábamos con un día tú y yo, Mogo. Cuando tú como asesor jurídico no estás de acuerdo con la calificación jurídica que está estableciendo Fiscalía. ¿Puedes jugar con eso o no puedes jugar con eso? Y ahí es donde tenemos serios conflictos. No los hemos enseñado, también voy a ser franco, no es todo es culpa del Estado, porque también para el asesor jurídico es bien cómodo. Si eres asesor jurídico privado, vas, cobras por tu audiencia, para lo único que dices es acepto y protesto el cargo, me adhiero y copia de audio y video. Y se acabó, y te saliste con unos milecitos de pesos. Pues también es bien cómodo. Ser asesor jurídico en el sistema de justicia penal mexicano, ya sea para adolescentes o adultos, es bien cómodo. Lo más que puedes hacer es, voy y presiono al MP de, oye, ¿ya salió tal oficio? No, no ha salido de vuelta en 3 semanas. Ah, chido, gracias. Entonces también es un tema de responsabilidad de nosotros como abogados. Y eso tampoco lo podemos dejar pasar. Y lo hablamos hace 15 días, creo. Si nosotros como abogados no empezamos a hacer nuestra chamba como deberíamos hacer, el sistema va a fracasar, porque estamos solapando nosotros mismos las fallas, porque nos resulta más cómodo. Estamos siendo operadores y no gestores, querido amigo Benjamín, ¿no? Es correcto. Justo, sí, también para rescatar este punto y ya concluir. Sí, amigos, todos los que nos están viendo, dejen de pensar eso, ¿eh? El Ministerio Público no es el representante de la víctima. Creo que comenté tanto con la maestra Nancy como con Benja, el artículo 111 del Código Nacional, un día de manera mala me lo aplicaron en la audiencia. Ese 111 del Código Nacional nos dice que el Ministerio Público, perdón, que la víctima, a través de asesor jurídico, podrá solicitar como medida de protección o como medida cautelar, no medida cautelar, como alguna medida de restitución, que las cosas en cualquier etapa del proceso, es decir, aquí me la aplicaron en una Ujú. prórroga de constitucional, en una vinculación a proceso, que en cualquier etapa del proceso restituir las cosas a las que se encontraban al momento de la comisión del hecho. En esa audiencia me lo pide el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público hace esa petición. Mi primer argumento es, señoría, no está legitimado el Ministerio Público para hacerlo, porque el Ministerio Público no representa a la víctima. De verdad que después les voy a compartir el video porque el juez se me queda viendo con una cara de ¿qué está diciendo, abogado? La Ministerio Público también me voltea a ver así como, perdón, parece que no estudió usted en SICAJUC, señor abogado. Y yo así, eso les digo, claro que sí, aunque les extrañe,
la víctima está representada por el asesor jurídico, no por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, es muy común que se siga pensando que el Ministerio Público representa a las víctimas. Digo, para todos los que nos están viendo, que les quede claro eso. Tan no representa a las víctimas que el código señala de manera excepcional que el Así es, Ministerio en el Público 57. podrá representarlos, ¿no? Pero es de manera excepcional, no es la regla. Entonces, superado ese tema. Maestra, ¿cómo, de materia práctica, cómo iniciamos este proceso administrativo ante la SEAP? Uy, ¿Cómo le maestra, es hago yo? que aquí viene el tema de conocer la Ley General de Víctimas. Usted sabe que yo he insistido mucho en ese tema y los asesores jurídicos, primeramente, yo siempre llego a clase con una pregunta. Díganme ustedes en qué parte del Código Nacional se encuentran reguladas las obligaciones del asesor jurídico. Empiecen, pum, 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 no. Ya saben ustedes que siempre nos vamos a encontrar con el alumno que se conoce de la A a la Z del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y empieza, pum, 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 pum. No, pues no, no está. No, es que el legislador se le olvidó, maestra. No, no, es que al legislador no se le olvidó. Es que en realidad las funciones del asesor jurídico, si bien el Código Nacional en el 109, 110 se limita a establecer que el asesor jurídico tendrá en igualdad de condiciones, lo mismo que le es exigible al defensor de la persona imputada, pues no están reguladas las funciones como tal del asesor jurídico, porque estas se encuentran reguladas en la Ley General de Víctimas, justo porque el mismo 20 de la Constitución establece que las víctimas tendrán dentro de los derechos, en su apartado C, el derecho a recibir una asesoría jurídica. Entonces, aquí voy nuevamente un poquito al tema que usted señalaba hace unos momentos, ¿no? ¿Cuál es esa función del asesor jurídico? Bueno, pues es que es la función de ser un licenciado en Derecho, que además de conocer la norma procesal y conocer la norma penal, pues su función es representar y asesorar a las víctimas dentro del procedimiento penal. Esto significa que representar incluso pues, implica a favor de las víctimas el estar presente, aunque la víctima no se encuentre presente en la sala de audiencia, siempre y cuando la víctima ya lo haya nombrado y el asesor jurídico ya haya aceptado y protestado el cargo. Porque yo leí un post hace unos días de la maestra Marisela Cifuentes y ella decía, ¿no? Que le tocó en X sala de audiencia de Timbuktu, pues que llegó de repente el asesor jurídico barriéndose a la sala de audiencia, que no había aceptación, no había ni nombramiento ni aceptación de protesta de cargo. Este asesor jurídico era de carácter privado. Entonces, en el momento en el que ingresa a la sala de audiencia, no estaba presente la víctima. Y el juez dice, ah, pero pues aquí todo es de buena fe, ¿no? Y si la víctima le dijo al asesor jurídico que ella quería que el asesor jurídico fuera su asesor jurídico, pues entonces todos le vamos a creer, salvo prueba en contrario. Y así permitió la participación del asesor jurídico en la sala de audiencia, ¿no? ¿Cuál es la función de ese asesor jurídico? Pues primero tienes que asesorar a la víctima, no puedes tomar ninguna decisión sin que previamente le hayas comunicado a la víctima en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, lo que significa la determinación o la resolución que se está tomando en esa sala de audiencia o la determinación a la que está llegando el agente del Ministerio Público. Y ojo aquí, porque aquí va la parte interesante. El asesor jurídico no solamente tiene que darle el acompañamiento a la víctima el día que la víctima va y presenta la denuncia, ¿no? O peor aún, con las cuestiones administrativas engorrosas a las que nos somete el sistema, el día que citan a la víctima para que la víctima ratifique la denuncia. Y en ese momento se acepta y se protesta el cargo por parte del asesor jurídico. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, el asesor jurídico le dice al Ministerio Público, oiga, pues usted dígame cuándo vengo a ver cómo va la carpeta o cuándo quiere que le traiga a las personas que van a rendir entrevista. No, pues dame una llamadita o mándeme un mensajito para ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y hasta ahí se queda, cuando en realidad la función del asesor jurídico tendría que ser en ese momento salvaguardar el derecho de la víctima desde el momento uno a que la víctima sea considerada en su calidad de víctima. Y voy desde lo más sencillo, ahora sí que como el pollero, vámonos desmenuzando. ¿Qué implica salvaguardar ese derecho de la víctima? Bueno, el asesor jurídico tiene que solicitarle al Ministerio Público primero que dentro de la carpeta de investigación se le asigne a la víctima una calidad de víctima. Nos quedamos cortos si solamente conozco el 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mi carpeta de investigación, a partir de la información que se ha ido proporcionando, estos son las circunstancias, tiempo, modo, lugar en las que aconteció el hecho, que es materia de la investigación, así como el tipo de daño que la víctima sufrió y que
hasta este momento queda debidamente acreditado. No es que yo tenga por acreditado que existe el delito, porque eso es totalmente diferente. Lo que me pide la Ley General de Víctimas es que yo tenga acreditado el daño. ¿Cómo voy a tener acreditado, cómo voy a tener por acreditado el daño? Estableciendo un nexo causal entre el hecho que la víctima denunció y el resultado. Si la víctima me dice, yo iba transitando sobre la calle tal cuando vino un fulano a bordo de una motocicleta con características tales, y en ese momento me dijo, hija de quién sabe qué, ya valiste, quién sabe cuánto, y me arrebató mi teléfono celular y se lo llevó, bueno, pues aquí tengo un daño de carácter patrimonial, pero además, pues, muy probablemente por la forma en la que nos dice que aconteció el hecho, tengo un daño de tipo psicológico. Entonces, cuando yo paso a la víctima con los expertos, los peritos en materia de evaluación, el perito en materia de psicología, pues ahí voy a tener por acreditado el daño. Yo no sé si el hecho existió o no existió, porque ese es parte del desarrollo de la investigación, pero de que tengo circunstancias que hasta este momento me permiten, de conformidad con un nexo causal, tener por establecida la existencia de un daño que se llama resultado, yo necesito darle una calidad a la víctima. En este caso, pues es una víctima directa. Pero si viene alguien más y me dice, viene una señora y está acompañando a su niña, y la niña presentó cierto tipo de cambios, la niña se encuentra inscrita, por ejemplo, en segundo de secundaria, y la niña presenta cierto tipo de cambios, y la niña le dijo a la mamá, o la mamá descubrió por ahí en un mensajito de WhatsApp en el teléfono celular hacia otra compañerita que la niña había recibido tocamientos en tales partes de su cuerpo por parte del profesor de educación física, y la mamá acompañó a la niña a la denuncia, la acompañó para estar presente en los actos de investigación que se tienen que recabar, como la exploración, como el dictamen en materia psicológica, como la información que se le va a dar al policía de investigación para que vaya y se constituya en el lugar que dice la niña que aconteció el hecho. Yo hasta este momento yo tengo por corroborado un daño, que tengo una víctima directa, que es la titular del bien jurídico lesionado, que en este caso pues es la adolescente, y tengo a una víctima indirecta, que es la mamá del adolescente. Yo les preguntaría a ustedes, ¿en cuántas carpetas de investigación ustedes han visto que se reconozca la calidad de víctima? Si tú llegas con esto y le dices al Ministerio Público y le dices, oye, es que tienes que ponerle ahí que es víctima directa de iniciales XY, sí, Lick, por eso, la víctima. Sí, Lick, por eso, la mamá la ofendida. No, es que tienes que ponerle que tiene calidad de víctima directa, calidad de víctima indirecta, o que incluso hay casos en donde por el mismo riesgo que se colocan las personas que auxiliaron a las víctimas directas o las víctimas indirectas, se van a colocar en una situación de víctimas de tipo potencial. Pero tu carpeta tiene que decir a qué tipo de víctima te estás refiriendo. Aquí yo me voy a ir al artículo 107 de la Ley General de Víctimas, que habla de la necesidad de que el Ministerio Público reconozca la calidad de víctima y que emita una constancia de reconocimiento de víctimas. Yo les preguntaré a ustedes, ¿cuántas veces han dado ustedes acompañamiento a víctimas y el Ministerio Público emite la constancia de reconocimiento de víctima y te llena en ese momento, a partir de los datos que le va proporcionando el asesor jurídico de la víctima o la misma víctima, llena el formato único de declaración victimal y te emite un oficio dirigido a la Comisión de Atención a Víctimas local o a nivel federal, en donde solicita que se tenga por reconocida la calidad de víctima conforme a la constancia de reconocimiento que éste está remitiendo, más el formato único de declaración victimal debidamente requisitado, a fin de que se le otorgue, en caso de que los requisitos se encuentren satisfechos conforme a la Ley General de Víctimas, se le otorgue a la víctima un registro, y a partir de ese registro se inicia el expediente administrativo victimal ante la Comisión de Atención a Víctimas correspondiente. A partir de ese momento, la comisión tiene el deber de darle seguimiento. Incluso, pues es que la ley habla bien bonito, ¿no? Incluso si en algún momento el asesor jurídico que tiene la víctima fuese deficiente, la misma comisión, con el acompañamiento y seguimiento que tiene que darle el caso de la víctima, a la situación de la víctima, tendría el deber de designar a un asesor público federal, local, para que brinden coadyuvancia, el acompañamiento a la víctima, y con esto se salvaguarde de manera real los derechos que le asisten a la víctima. ¿Cuántos casos no han visto ustedes, por ejemplo, en ejecución, que hay una condena por reparación integral del daño y luego le decimos a la víctima, pues aquí está su condena, ¿no? Pero incluso Juan Pistolas ya se declaró insolvente. ¿Y qué le decimos a la víctima? Pues gracias por haber participado, ¿no? ¿Cómo materializas el derecho al que hace alusión la Ley General de Víctimas en su numeral 67-68 para que la víctima pueda ser compensada subsidiariamente por el Estado?
hasta ahí nos quedamos, ¿eh? Porque los abogados conocemos perfectamente la materia procesal. Porque incluso yo creo que ahorita, pues, los abogados sabemos hasta dar el acompañamiento, diría Benja, como asesores jurídicos a las víctimas dentro del procedimiento de ejecución de las sanciones penales, pero no sabemos llevar la parte administrativa para que se materialice ese derecho de las víctimas a ser reparadas en la medida de lo posible por las condiciones por las que las hicimos pasar a través de la figura de la compensación subsidiaria. Tenemos una sentencia y ¿qué le decimos a la víctima? Pues enmítala, encuádrala, no sé, a ver qué le haces y manténla siempre presente en tu vida, porque la misma sentencia pues ya es satisfactoria porque ahí ya dice que se condenó con pistolas a pasar 70 años de su vida en prisión. Y respecto de la condena de la reparación integral del daño, ¿qué, cómo le venimos haciendo? Pues es que no sabemos cómo materializarla porque nos faltó ese expediente ante la Comisión de Atención a Víctimas. Ahora, en estos días, maestro Mogollán, que he tenido oportunidad de charlar con los alumnos de SICAJU, yo les he hecho mucho énfasis en un amparo que para mí pues, es de esos amparos maravillosísimos que no volveremos a ver seguramente, es el amparo 710 diagonal 2019, que surgió con motivo del caso Ayotzinapa. Y ahí de una manera bien sencilla, la ponencia del ministro en retiro, González Alcántara Carranca, va estableciendo cuáles son los pasos 1, 2, 3, 4, 5 que se tienen que seguir para la integración del expediente administrativo ante la Comisión de Atención a Víctimas. Y eso es deber del asesor jurídico, porque, a ver, usted, maestro Mogollán, fue Ministerio Público, ¿no? En su pasado oscuro fue Ministerio Público. ¿Y cuántas veces usted llenó ese formato único de declaración? ¿Cuántas Nunca. veces usted vio que se diera vista a la Comisión de Atención a Víctimas? Les digo que aquí en nuestra doble moral como sistema de justicia, pues viene y se aparece un representante de la Comisión de Víctimas cuando hablamos de víctimas de delitos de alto impacto social, porque así los denomina incluso la Ley General de Víctimas, ¿no? Estamos hablando prácticamente de los delitos previstos en el 19 de la Constitución, párrafo segundo, de prisión preventiva de carácter oficioso. Estamos hablando de secuestro, de feminicidios, los casos de desaparición forzada, trata de personas, delitos contra la seguridad de la nación, en donde, pues, obvio, tenemos que ubicar a la delincuencia organizada, nos guste o no. Pero más allá de, parece que en México tenemos a víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas de tercera categoría. Y no hay manera, de verdad, ante el desconocimiento, y sí lo voy a decir así, el desconocimiento que tenemos muchas veces como profesionales del derecho, no hay manera de darle un verdadero acompañamiento a las víctimas. Por eso cuando hablamos de asesoría jurídica, a mí me hubiera encantado que en su momento la Corte estableciera un símil del 121 que se aplica para los defensores respecto de las asesorías jurídicas, que sí, medio lo dice el 57 del Código Nacional. Dice que cuando el juez note que el asesor jurídico de la víctima pues, presenta cierto tipo de deficiencias, le va a indicar que nombre a otro asesor jurídico, ¿no? Y ahí entra la situación de excepcionalidad que usted decía hace unos momentos. Y cuando de plano nomás, ¿no? Pues entonces excepcionalmente quien va a representar a las víctimas es el Ministerio Público. Pero es un tema excepcional que tendría que estar justificado por el órgano jurisdiccional. ¿Por qué en esta sala de audiencia permitiste que el Ministerio Público rompa con su objetividad? Porque nos guste o no, ese 57 es una pésima redacción. Ese 57 es una pésima redacción, ¿no? O sea, el decir excepcionalmente el Ministerio Público, pues entonces somos o no somos. ¿Quieres que de verdad investigue de manera objetiva? ¿Quieres que de verdad salvaguarde el desarrollo de una investigación? ¿O le vas a dar la chamba de que también a veces represente a las víctimas? Pues es que aquí hay un déficit, maestros. O sea, no tenemos asesorías jurídicas que realmente tengan el número de asesores jurídicos que se requerirían para dar el acompañamiento a las víctimas. Porque en Timbuktu pasa que llega la víctima a la agencia del Ministerio Público y le decimos, sí, ya sé que es su derecho a tener asesor jurídico, pero ahorita no hay. Usted nomás dígame cómo le vamos haciendo. Llamamos al asesor jurídico que quién sabe para cuándo venga, ahorita le tomamos su declaración, ahorita le ponemos ahí que no fue su deseo designar asesor jurídico, pero que queda salvo su derecho para hacerlo valer en cualquier otro momento, ¿no? Y entonces ahorita recabaste la declaración sin la asistencia de un asesor jurídico. Y así te puede seguir todo el procedimiento. Y me han tocado, Hidalgo, asuntos en donde incluso el juez no manda llamar a un asesor jurídico y tienes ahí a la víctima. Y si como defensa le dices algo, le dices, pues es que usted no es, te dice, es que usted no es de aquí, ¿no? Y aquí se estila hacerlo así, en mi rancho se hace lo que yo digo.
Oiga, pero es que nos podemos arriesgar a una violación al debido proceso, porque también las víctimas tienen un debido proceso. No, pues es que usted no es de aquí, por eso no está acostumbrado a lo que aquí se hace, pero aquí yo nunca me he enfrentado con una reposición porque las víctimas no tengan asesor jurídico. Bueno, yo le dije, ¿no? Pero, insisto, son estos criterios a los que indebidamente nos lleva el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí yo tampoco culparía del todo a los abogados, ¿no? Porque cuando inició el sistema, pues hubo por ahí una institución que se creó para la profesionalización de todos los perfiles que iban a operar el sistema de justicia penal acusatoria, la denominada CETEC. Y sí había un rubro que hablaba de la necesidad de la capacitación a las asesorías jurídicas victimales, pero pues eso era como descubrir el hilo negro. Y entonces cuando veías el programa de capacitación de asesorías jurídicas y lo comparabas con el programa de capacitación hacia los defensores, pues eran prácticamente lo mismo. Entonces le enseñaste al asesor jurídico sin querer queriendo, diría el chavito, a adherirse a todo lo que decía el Ministerio Público. Y hoy tú lo ves en cuestiones prácticas. Los abogados particulares hoy nos podemos subir a una sala de audiencia como defensores y mañana te subes, obviamente, como asesor jurídico en un caso diverso, porque también es falta de ética y hay un delito que se comete como abogado. Si pues hoy fuiste defensor de Juan Pistolas y mañana quieres ser el asesor jurídico de la víctima de Juan Pistolas, evidentemente eso no se hace, ¿no? Eso no se puede hacer. Es más, por la ley eso no está permitido. Entonces, no tenemos una verdadera capacitación, no conocemos los ordenamientos, porque aquí sí, también en un acto de vil honestidad, el Código Nacional se promulga en el 2014, la reforma constitucional en el 2008, en el 2013 se promulga la Ley General de Víctimas por presiones que teníamos en el ámbito internacional y es hasta 2014-2015 que entra en vigor el reglamento de la Ley General de Víctimas. Y mucho después entran en funcionamiento las comisiones de atención a víctimas a nivel local, incluso la Ciudad de México, si mal no recuerdo, fue de las últimas entidades en donde entró en función la comisión de atención a víctimas, ¿no? Y vean ustedes sus comisiones de atención a víctimas, muchas veces hasta son de adorno. ¿Qué se hace ahí? Hoy ni tan siquiera hay manera de salvaguardar las medidas de asistencia a favor de las víctimas porque no hay recurso. Aunque tú tienes en el reglamento y en la ley una forma de operatividad de ese fondo de ayuda para la asistencia de las víctimas o el fondo de compensación subsidiaria para las víctimas, pues no hay nada. Y no hay dinero porque nos faltó mucha astucia ahí como abogados. Llegamos tarde al momento en el que se repartió el pastel. Y llegamos tarde porque hasta ahorita, maestros, no sabemos operar la integración del expediente administrativo ante la Comisión de Atención a Víctimas. Y estamos en espera de que el Ministerio Público lo haga. Y muchos ministerios públicos, de repente llegas y te paras y, oye, yo ya sé que se tiene que incorporar el formato único de declaración, mira, ya lo traigo, es más requisitado, anéxalo y gira oficio, y el MP te dice, ¿y eso de dónde lo sacaste? Ah, pues de la Ley General de Víctimas, pero no la conocemos. Sí, maestra, totalmente de acuerdo con usted. Creo que hay una ausencia y es un tema que hemos venido practicando mucho y que hemos venido como dialogando mucho con los alumnos y con toda la familia SICAJU, esa necesidad de especialización, porque justo tocaba también, Benja, al inicio este tema, ¿no? De que yo también coincido en que tú como asesor jurídico, ya sea particular o público, puedes tener una clasificación distinta al Ministerio Público. De hecho, a mí me da mucha tristeza ver colitigantes, o más bien compañeros particulares que se asumen como asesores jurídicos particulares y que al momento de hacer una acusación coadyuvante, copian y pegan la acusación del Ministerio Público. O sea, copian las pruebas, puntos de prueba, todo, nada más le cambian el nombre, ¿no? Obviamente, amigos, eso está mal. ¿Por qué? Porque la acusación coadyuvante, dentro de algunos de sus rubros, es para complementar una acusación o para cuantificar y justificar una reparación de daño distinta a la que pide el Ministerio Público. Circunstancia que, por ejemplo, de complementar una acusación, pues si le dieras, como tal, dice la maestra Nancy, si no fueras hipócrita y dijeras que el fiscal solamente se dedica al tema de la investigación, pues no habría necesidad de complementarla, ¿no? Tendríamos una investigación exhaustiva, Claro. profesional, imparcial, y ya no habría necesidad. Más tú reconoces que hay esa ausencia que le das la facultad al asesor jurídico de poder suplir alguna deficiencia. Pero ahora, a pesar de ello, no lo hacemos. Y no lo hacemos pues porque desconocemos, porque nos vale, porque no nos interesa el derecho víctima, ¿no? Entonces,
Sí estamos como muy en pañales, desafortunadamente, ¿no? Porque ya tenemos que cuántos años de operación este sistema, desde el 2008 se creó esta figura. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el sistema tradicional, el asesor jurídico únicamente tenía papel de coadyuvar con el Ministerio Público para temas de reparación de daño. Y eso, todas sus actuaciones que hacía tenían que ir con visto bueno del Ministerio Público, Ujú. ¿no? Si no tenían visto bueno del Ministerio Público, no eran válidas y ahí muchos eh, compañeritos hacían su agosto, ¿no? Porque, ay, ya llegó el asesor jurídico y va a meter un escrito y si no tiene mi firma, no pasa, ¿no? Entonces, En otro había país, muchas, maestro, muchas... eso en México no, jamás ha No, sucedido. no, en tu punto, debemos de aclarar que todas estas malas En el México prácticas de Dinamarca, maestro, eso aquí en es el más. México de Dinamarca. ¿Cómo ves, amigo Benja? Son un chorro de temas eh, que, que quedan en el tintero, que podríamos analizar, y que nos falta profundizar mucho. El tema de recursos, esa es una de las cosas más terribles en México, en Dinamarca, perdón. De repente tenemos en Dinamarca unas leyes maravillosas y organismos bastante interesantes, y los recursos, o sea, decían ciertos personajes gringos, pon tu dinero donde está tu boca, ¿no? Y lo hemos hablado los tres muchas veces. Por ejemplo, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las Procuradurías de Protección al Menor, están increíbles, está perfecto. No operan. ¿Por qué no operan? Porque no hay lana. ¿Y cómo puedo hacer que haya una correcta asesoría jurídica si están sobresaturados? O sea, uno entra a los edificios donde están los asesores jurídicos y los ve Eh, osos agotados que tienen que poner ellos hasta el papel de baño porque no hay... ¿Cómo podemos materializar, cómo podemos garantizar un derecho cuando el Estado ni siquiera te da lo mínimo indispensable, ¿no? Y lo mismo sucede, será otro tema, también con los defensores de oficio. ¿Cómo materializas? O sea, porque le decían a unos alumnos de garantías individuales en licenciatura. Está bien bonito que los artículos constitucionales te digan, por poner un ejemplo, todos somos iguales ante la ley. Ajá, la letra, ¿cómo la aplicas, no? claro, Artículo 20 constitucional, el apartado C. ¿Cuántos realmente le entramos al tema victimal? Son pocos los abogados y tenemos la fortuna de tener hoy a la maestra Nancy, que es de las que sí le sabe al derecho victimal. ¿O cuántos de nosotros le sabemos realmente? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos con, sí, lo que decía ahorita Nancy, la sentencia está bien bonita, 70 años en el bote? Ok, y te dice tu cliente, sí, ¿cuándo me va a pagar? no, pues, No, pues, pero va a estar 70 años en el bote. Al cliente, realmente a la víctima. ¿Le importa que esté encerrado 70 añitos? no, No, ese es el tema. Sí, así es, maestra. Maestra Nancy, pues sin duda alguna, este tema nos daría para muchísimo más, que por ahí estamos trabajando este curso taller de Derecho de Daños. Va a estar muy interesante. Todos los amigos que nos están viendo estén pendientes de ahí de las próximas ofertas educativas de SICAJU. Les mandamos un saludo a todos. Maestra, el tema del derecho victimal es amplísimo. Si se quedaron picados, que yo creo que sí, debían de haberse quedado picados, pues los esperamos a que se inscriban a la maestría de Administración y Procuración de Justicia. Tenemos a la gran maestra Nancy Villafán, al buen Benjamín también en la materia de argumentación jurídica. Y seguramente vamos a aterrizar como temas específicos, maestra, y la invitamos en otra oportunidad para que nos hable específicamente de algo y concluyamos. Porque hablar así en general de la víctima en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, pues es muchísimo. Es muy poco tiempo el que tenemos en esta ocasión para abordarlo todo. Pero como siempre, maestra, muchísimas gracias. Amigo Benja, muchísimas gracias. Y algo con el que se quede. Bueno, y de antemano, pues mandamos un saludo a todas las personas. Nos está viendo un montón de gente, amigos, no sé si están viendo en su Facebook, pero bueno, por acá está la maestra Meli Hernández, está la maestra Ivonne Ruiz, que sí en Hidalgo también es un tema, ¿verdad? Bien chistoso. Yo me sorprendí un montón cuando es otro país, llegué. maestro. Sí, no, pero O es sea, que le es juro que súper. yo ahí salí regañada. Yo así de, oiga, yo voy como defensa, oiga, su señor, pero es que no está el asesor jurídico. No, es que aquí se estila así. Y como ya sabían que yo iba de otro lado de la República Mexicana, así de, pues es que como usted no ha postulado aquí, pues aquí se estila así. Y yo, bueno, pues está bien, ¿no?
Digo, yo decía para No, de evitar repente indebidas reposiciones, pero si no quiere, pues no mandamos a llamar al asesor jurídico. me comentaban allá que en Hidalgo, para hacer una suspensión condicional, que su costumbre es que no les basta la base nacional de consulta de suspensiones condicionales, sino que giran oficio a cada entidad, a las 31 estados, a las 31 entidades de la República, para que digan si ha celebrado nuestro representado una suspensión condicional en eso. O sea, y entonces la base nacional, ¿qué pedo? O sea, ¿para qué la base nacional entonces, no? Si no tiene ese registro. Y así toda la gente que nos está acompañando acá, nuestro Barajas, muchas gracias, Alina, Alejandro Hernández, Juan Jafet, todos, la maestra Eli Castillo también anda por acá. Amigos, muchísimas gracias, de verdad que este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Recuerden que el capítulo se va a YouTube del Sicaju, por ahí si nos quieren seguir. Pues lo agradeceríamos muchísimo y a todos, de verdad, muchas gracias. Maestra Nancy, maestro Benja, sé que los saqué de su camita, estar arropados, estar echando sus tamales con su atole, pero Tamales. muchísimas gracias. No, hombre, No, el amigo. Benja, maestro para Benja despedirnos, seguramente amigo. andaba estudiando. Ya Pues, sabe, de hecho, poniéndole post-it a los 1000 libros que tiene pendientes de leer. Sí, ¿cuántos llevas, Benjamín? Ya en este no, este mes, año voy lento, este año sí voy lento. Apenas voy lleva terminando al corriente en las lecturas. Pero como siempre, un placer. Bueno, conmigo no, pero pues, ni modo, nos toca. Nancy, sabes la admiración que te tengo, el cariño que te tengo, siempre es un verdadero privilegio escucharte. Espero que no sea la última vez que podamos compartir este espacio y nos estamos viendo en clase. Muchísimas gracias, Benja. Sabes que tienes un pedacito en mi corazoncito negro. Igual el maestro Mogollán. Los admiro muchísimo y me encanta el espacio que tienen porque se hace eso, una charla entre cuates. Muchas gracias, Nancy. Sí, muchas gracias. Amigo Cristian, si sigues por ahí, pues ya estamos listos para despedirnos. A los que siguen en la transmisión, de verdad, muchísimas gracias por vernos, por compartir esto y pues estamos viéndonos el próximo lunes, también con un excelente tema muy interesante que seguramente el maestro Benjamín ya sabrá cuál es. No es cierto, les avisamos en la semana cuál. Cuídense Cuídense mucho, nos vemos, mucho. nos estamos viendo, nos Nos estamos vemos. escribiendo. Un Bye, abrazote, gracias. gracias, bye, Abrazo. bye.